Ahí está. Bueno, primero que nada, gracias por conectarse a todos. Eh, bueno, vamos a hablar hoy en día de lo que es el intercambio epistolar. Hablar primero de las cuestiones de fondo y de forma, los requisitos que se deben tener en cuenta a la hora de enviar un telegrama o una carta documento. Y también tener ciertos tips o ciertas cuestiones para a la hora de en la práctica también tenerlos en cuenta. En primer lugar, bueno, saber que la ley, la 23789, es la que regula estas comunicaciones laborales, ¿sí? Las cuales establecen el principio de gratuidad para el trabajador. Tanto la doctrina y la jurisprudencia mayoritaria han entendido que estos telegramas y las cartas documentos, ambos se constituyen como instrumento público y son válidos, ¿sí? Eh, Primero, tener en cuenta que, como habíamos dicho anteriormente, este principio de gratuidad es solamente lo tiene lo que es correo argentino, ¿sí? Para el trabajador en los telegramas. Todo trabajador a la hora de enviar un telegrama es gratis, ¿sí? Para él. Y hay tres tipos de telegramas, ¿sí? Nosotros cuando nos metemos a la página, en primer lugar vamos, digamos, por el principio, ¿cómo mandamos un telegrama? Tenemos que meternos a la página del correo argentino, en la parte de telegramas, y nos aparecen tres tipos de telegramas, ¿sí? Uno que es para renuncia, que es básicamente, ya tiene un pequeño texto, digamos, y simplemente hay que poner la fecha en la cual el trabajador decide renunciar. Tenemos el telegrama de más de 30 palabras, de menos de 30 palabras, perdón, en donde generalmente se usa para cuestiones mucho más, muy concretas. eh, por ejemplo, que el trabajador quiera notificar que tal día se va a ausentar eh, por tal motivo. Y el de más de 30 palabras, que es el que generalmente en la mayoría de las veces usamos, es para hacer reclamos más largos y más extensos, como por ejemplo registraciones, etcétera. Esta ley, la 23789, establece que, bueno, en primer lugar, va a ser gratuito para todo trabajador. Y ¿quiénes lo utilizan? El trabajador cuando va a hacer algún tipo de reclamo a su empleador. También se utiliza por los jubilados o pensionados. Eh, También para hacer, según la ley la 24013, que el artículo 11 establece la obligatoriedad de enviar a la FIP. Eso también tenerlo en cuenta. El telegrama que va dirigido a la FIP también es gratuito para el trabajador. Y por cualquier reclamo también que quiera hacer el trabajador a la RT, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos de fondo y de forma que se tienen que tener en cuenta a la hora de enviar un telegrama? Primero tiene que ser fehaciente, ¿sí? Y tiene que ser con copia autenticada y con un aviso de recepción, ¿sí? Otra cosa que esto, si alguno me quiere frenar para hacer alguna pregunta, no hay problema, o si la quieren hacer después, también no hay ningún problema. Tiene que, los hechos y el reclamo que hace el trabajador tienen que ser de una adecuada redacción. Tiene que ser claro y tiene que ser concreto, tiene que ser preciso. Hay que evitar las ambigüedades y las imprecisiones en los telegramas, ¿sí? Puntualmente, cuando se envía un telegrama, eh, lo principal, digamos, que se debe realizar es hacer, digamos, un relato de lo que es la relación laboral, ¿sí? Se tiene que colocar el horario laboral, la categoría, el convenio, las remuneraciones, cuáles son las tareas desempeñadas, cuál es la fecha de ingreso y cuál es, por supuesto, el reclamo en concreto, ya sea la falta de registración o la falta de pago de las diferencias salariales o de horas extras, etcétera. En el caso de que el empleador, perdón, haga silencio ante ese reclamo, se debe dar lugar al artículo 57 de la Ley en Contrato de Trabajo, que es la presunción en contra del empleador en caso de su silencio ante un reclamo del trabajador. Eh, con esto
digamos, dicho, este silencio tiene que subsistir por un plazo razonable, ¿sí? Y el emplazamiento del trabajador nunca puede ser inferior a 2 días hábiles, es decir, a 48 horas. Siempre cuando el trabajador ya... Perfecto. No sé si era una pregunta o se le habilitó el micrófono. Bueno, es muy importante este momento de lo que es el intercambio epistolar, tanto los telegramas como las cartas documento, porque es básicamente el inicio del juicio, prácticamente, porque acá es donde se tienen en cuenta todas las cuestiones que después se van a debatir en el juicio, ¿sí? Porque esto también evita lo que es la invariabilidad de la causa. Si nosotros planteamos en un telegrama, o en el telegrama o en la carta documento, cuando el empleador, por ejemplo, despide al trabajador, planteamos una cuestión, nosotros después en la demanda no podemos plantear otro distinto, ¿sí? Es decir, si el empleador, por ejemplo, de hecho hay un caso real, el empleador, por ejemplo, despide al trabajador porque eh, se terminó el contrato a plazo fijo por el que estaba contratado, el contrato eventual, por el que había sido contratado el trabajador, y el trabajador rechaza ese contrato a plazo fijo, dice que no, que es un contrato a plazo indeterminado porque continuó, etcétera, y después el empleador cambia el motivo de la causa en la demanda, por ejemplo, y plantea que se lo despidió por, no sé, por inasistencia, por ineficiencia, por negligencia, etcétera, hay una invariabilidad de la causa. ¿Sí? No se respetó lo que se dijo en primer lugar en lo que sería el intercambio epistolar. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos que se tienen que tener en cuenta? Los requisitos vitales es el plazo cierto, la justa causa y que la comunicación debe ser fehaciente, ¿sí? El plazo cierto nos retribuimos al artículo 57 de la Ley de Contrato de Trabajo, que nunca puede ser menor a 2 días hábiles, ¿sí? Y en cuanto a los efectos, debemos saber que corren desde el día siguiente, desde el día hábil siguiente a la notificación, ¿sí? ¿Cuándo se considera notificado? Eso lo vamos a ver enseguida, así que para no mezclarme. Eh, Después tenemos la justa causa, que es lo que hablábamos anteriormente, que tienen que ser muy claros y tienen que ser precisos y de ser necesario mencionar todos los detalles muy, muy expresos en la pretensión, ¿sí? Con una estricta mención, digamos, de la normativa laboral en la cual nosotros pretendemos ampararnos después. Esto justamente por lo que les decía, para evitar lo que es la invariabilidad de la causa, que está consagrado en el artículo 243 de la Ley contra el Trabajo. Y por último, otro de los requisitos es que la comunicación debe ser fehaciente, ¿sí? Acá, digamos, el remitente, la persona que elige un medio para el medio empleado, tiene que hacerse cargo que ese medio llegue, digamos, a esfera de conocimiento de la otra parte, ¿sí? Eh, Como dijimos, las notificaciones, las más habituales, los más idóneos, son los telegramas y las cartas documento, ¿sí? Eh, es aconsejable que siempre se espere al aviso de recepción antes de hacer efectivos los apercibimientos, ¿sí? Nosotros cuando hacemos un reclamo, cuando el trabajador realice un reclamo, por ejemplo, el emplazamiento a que se lo registre, o que se haga ciertos pagos que se le deban al trabajador, tiene que haber sí o sí un emplazamiento, un apercibimiento. Todo emplazamiento tiene que ir acompañado de un apercibimiento, porque si no, no tiene mucho sentido prácticamente, ¿sí? Puntualmente, el apercibimiento más importante es el de darse por despedido, porque mucha jurisprudencia considera que si el trabajador no emplazó bajo apercibimiento de darse por despedido expresamente, no tiene sentido el despido posterior, porque el trabajador nunca le dio aviso
al empleador que se iba a dar por despedido, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa, digamos, cuando se envía esta misiva y es devuelta con el informe de domicilio cerrado, por ejemplo? El correo acá lo que tiene que hacer es dejar un aviso de visita, ¿sí? Para que a las 24 horas vuelva al domicilio y deje por segunda vez un aviso de visita, ¿sí? El correo deja 2 avisos de visita, obligatoriamente. En el caso de que, ay, no sé quién tiene, bueno, no sé no sé quién tiene el micrófono prendido. Bueno, Ahí. continúo con... Sí, Agustina, ahí silencio. Mientras tanto, hay una consulta que ha hecho Horacio y ahora Paula respecto a Ujú. qué sucede ante situaciones de pluralidad de empleador, sociedades de hecho, etcétera. Hay que notificar a todos y o todas, por ejemplo, si la empresa está inscrita a nombre de otra persona. Esa es una consulta. Y otra consulta de Paula es, ¿qué pasa si se rechaza la notificación? Bien. Bueno, con respecto a la primera pregunta, sí, hay que notificar a todos los empleadores, digamos, las notificaciones son individuales, ¿sí? Son personales. Yo no puedo enviar por ejemplo, yo trabajador, no puedo enviar un telegrama, si tengo varios empleadores, por ejemplo, no puedo enviar un solo telegrama que sea dirigido a varios, ¿sí? Tengo que enviarlo a cada uno. Son 3 los socios, bueno, envío 3 telegramas. Eso sí o sí, porque son personales los telegramas. Y con respecto a la segunda pregunta, ¿cómo era, perdón, la segunda Sí, pregunta, Mauro? Paula preguntabas, ¿qué sucede si se rechaza la notificación? Bien, bien, si el destinatario rechaza la... Si quedó clara la primera pregunta, contesto esta, sino que me haga cualquier otra consulta. Con respecto a la segunda, si el destinatario rechaza el telegrama o la carta documento, en este caso se considera de todas formas notificada porque, si bien sin perjuicio de que en principio habíamos dicho que la persona que elige el medio para realizarlo, eh, es la persona que tiene que estar encargada de que llegue a esfera de conocimiento del destinatario, cuando, digamos, esa misiva por inimputabilidad del remitente y por imputabilidad a la inactividad del destinatario, no recibe esa misiva, se considera que es notificada de todas formas porque no fue por cuestiones imputables al remitente, sino que fueron por un rechazo puntual de lo que es el destinatario. En esos casos, sí se consideran de todas formas notificadas. Simplemente no se van a considerar notificadas cuando son cuestiones que son inimputables al destinatario, es decir, cuando, no sé, el correo nunca no deja un aviso de visita, pero por cualquier cosa no deja aviso de visita, o muchas veces también el telegrama, la carta de documento vuelve, esa misiva vuelve al correo por zona peligrosa, porque el correo no entra. En esos casos, sí, digamos, no se considera notificado, pero si es por culpa del destinatario que no quiere recibir el telegrama o la carta de documento, se considera notificado de todas formas. Perfecto, ahí Horacio y Paula te agradecen porque quedó muy claro. Y hay una Bueno, nueva pregunta de Nicolás, ¿sí? Que dice si esta situación, este tipo de notificaciones rige tanto para privados como públicos, es decir, si trabajo para el Estado también se hace de esta manera. sí, a ver, las cuestiones, estos son todo lo que sería trabajo público, rige por lo que es la ley de empleo público y no por la ley de control de trabajo, pero de todas formas sí también rige el intercambio epistolar para estas cuestiones. Bueno, sigo con, bueno, lo que estábamos hablando, que me dio el puntapié, digamos, para arrancar con las cuestiones de lo que es el domicilio del trabajador. ¿Cómo hace el empleador para saber el domicilio del trabajador? Es obligación del trabajador tener su domicilio actualizado, la cual surge de la ficha.
la ficha técnica o la ficha personal que el trabajador debió haber completado cuando ingresó a trabajar, ¿sí? Cuando todo trabajador ingresa a trabajar, tiene que tener una ficha con todos sus datos personales para, son cuestiones también para tener en cuenta, ya sea si tiene hijos, si está casado, bueno, el domicilio, esto es muy importante porque es obligación del trabajador tener esa ficha actualizada y en el caso de que cambie su domicilio, notificarlo de forma fehaciente al empleador, ¿sí? Eh, Como también, así también es obligación, digamos, del empleador que le notifique también y que le haga saber al trabajador que tiene que notificar en caso de que haya alguna mudanza, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta que se va a regir en realidad siempre el principio de buena fe, ¿sí? Y con respecto al domicilio del empleador, porque primero, volviendo para atrás, no es obligación del empleador hacer una investigación exhaustiva para saber cuál es el domicilio del trabajador. Es decir, si en la ficha personal que el trabajador llenó cuando él ingresó a la empresa, al lugar de trabajo, eh, el empleador le notifica y se considera notificado porque, como decíamos, el empleador no está obligado a hacer una investigación de cuál es el domicilio, si realmente cambió, si sigue allá. Entonces, como esa es una obligación del trabajador, se considera que si fue notificado al domicilio que sale en la ficha personal, está notificado. Y con el domicilio del empleador, basta con el lugar donde el trabajador prestaba sus tareas, ¿sí? Ese lugar se considera, a no ser que, de todas formas, si no es el domicilio de lo que es la sociedad, digamos, ya sea el domicilio social o legal, se considera de todas formas notificado porque es el lugar donde el trabajador prestaba sus tareas y básicamente el trabajador no tiene por qué saber cuál es el lugar, el domicilio de la sociedad, ¿sí? Incluso tal vez ni siquiera sabe el trabajador bajo qué sociedad está inscripta ese lugar de trabajo. Entonces basta con que envíen el telegrama al lugar donde él prestaba tareas. Si es una persona jurídica, ¿sí? Porque si es una persona física es un poco más fácil. Ahora, si es una persona jurídica y el domicilio donde prestaba tareas es distinto al domicilio de su empleador, por ejemplo, ya sea que es una persona que trabaja en una empresa de limpieza, pero que presta tareas en otro lugar, sin perjuicio de que debe enviarlo a los dos, tanto donde prestaba tareas por una cuestión de solidaridad. El domicilio que se tiene en cuenta es el domicilio legal de la empresa, ¿sí? Ahí hay que hacer, sí, el abogado, digamos, el representante del trabajador debe hacer una pequeña investigación, meterse al boletín oficial y, bueno, ver cuál es el domicilio de la empresa. Eso con respecto a los domicilios. Después tenemos lo que serían las teorías de las notificaciones, ¿sí? ¿Cuándo se considera que está notificado verdaderamente? Hay distintas teorías, está la teoría de la recepción y la teoría del envío y la teoría de la recepticia de conocimiento, que es una mezcla entre una y otra. La teoría de la recepción básicamente hace referencia a que se considera notificado esa misiva cuando llega a la esfera de conocimiento de la otra parte, ¿sí? Cuando se sabe que, o sea, cuando se tiene pleno conocimiento de que la otra parte vio básicamente esa misiva, la recibió. La otra teoría, que es la teoría del envío, hace referencia a que se considera, digamos, dice que el mero envío de la misiva implica la notificación de la misma, sin perjuicio de que haya no llegado a conocimiento de la otra parte. Y la otra teoría, que es la teoría del envío, recepticia y de conocimiento, es una mezcla, digamos, entre las otras dos teorías, en donde expresa que tiene que llegar a la empresa, tiene que ser recibida y tiene que tener pleno conocimiento de,
del texto, digamos, de la misiva, ¿sí? En la mayoría, la jurisprudencia mayoritaria usa, digamos, lo que es la teoría, en realidad tiene en cuenta la teoría de la recepción. ¿Por qué? La teoría de la recepción, como decíamos, el, el, digamos, el trabajador tiene que enviarla a la misiva, tiene que, obviamente, usar todos los medios que estén a su alcance para que llegue a conocimiento de la otra parte, pero, como decíamos, si la otra parte no la quiere recibir, se considera de todas formas que llegó a la esfera de conocimiento de otra parte y se considera que está notificado. Por eso, la última teoría es como eh, un poco más estricta, porque si siguiéramos la última teoría, en el caso de que el trabajador no quisiera recibir o el empleador no quisiera recibir esa misiva, de todas formas no se consideraría notificado, porque dice el pleno conocimiento, a la esfera de conocimiento de la otra parte, del destinatario. En cambio, en la teoría de la recepción, si bien tiene que llegar a la esfera de conocimiento del destinatario, si es por una cuestión de culpabilidad del destinatario, se considera de todas formas notificada, ¿sí? Eh, bueno, en lo que es el correo, un poco más en la práctica, digamos, el correo guarda estos telegramas y cartas de documento eh, más o menos aproximadamente entre 2 o 3 años. Algunos dicen 5 también, eso no está, digamos, establecido en ninguna parte. ¿Qué es lo que hace el correo cuando recibe un telegrama o una carta de documento? Tiene que colocarle, básicamente, un sticker es el número de telegrama o carta de documento que le corresponde, eh, para hacer el seguimiento. Generalmente, o sea, con ese número, digamos, se hace el seguimiento. El trabajador va con 3 copias, eso es muy importante. El trabajador tiene que ir con su DNI, porque son trámites personales, entonces tiene que ir con su DNI, 3 copias de los telegramas, en donde uno se lo deja la persona que lo envía, el remitente, otro se lo deja el correo. En caso de pérdida o extravío, se debe enviar un oficio al correo para que lo remita, y el tercero va al destinatario, ¿sí? Bueno, como dijimos, el correo coloca un tiquecito con un número, en donde a través de ese número se hace el seguimiento, coloca un sello con la fecha. Eh, la, la fecha es muy importante, o sea, a ver, en realidad es importante, pero eh, la fecha en la que nosotros enviamos el telegrama no es la fecha de notificación, ¿sí? La misiva se considera notificada una vez que el destinatario la recibe, ¿sí? No se produce, es decir, si yo, por ejemplo, me doy por despedida, como trabajador, me doy por despedida, no se considera el despido el día que yo envié el telegrama, sino que el despido, digamos, se hace efectivo una vez que se considera notificada la otra parte. Lo mismo que, eh, bueno, en el caso de que el empleador despida al trabajador, eh, muchas veces pasa incluso que el empleador despide al trabajador a través de una carta de documento, y esa misiva, esa carta de documento llega, por ejemplo, a los 2 días, y el trabajador durante esos 2 días fue a trabajar, ¿sí? Entonces, más allá de que el despido haya sido, tenga efectivamente la fecha, por ejemplo, el día 14, y yo el 15 y el 16 fui a trabajar, y el día 17 recién a mí se me notificó, a mí me deben liquidar esos 2 días que yo fui a trabajar, porque se considera que yo eh, estoy despedida, digamos, efectivamente el día que yo recibí la notificación, ¿sí? Em, si el domicilio al que se manda el despido es incorrecto, está mal notificado y técnicamente no se perfecciona el despido, ¿sí? Esto es muy importante, el tema de la fecha, digamos, porque a los efectos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, porque se tienen que tener en cuenta en el caso de que justo en ese plazo se compute una fracción mayor a 3 meses en el caso de antigüedad, ¿sí?
Eh, Hay que tener en cuenta que cuando uno envía un telegrama, una carta documento, no llega probablemente ese día, probablemente llega al otro día o incluso puede llegar a los 2 días, o en el caso de que hayan deficiencias para entregarlo, o bueno, como habíamos dicho, se deje un aviso o un segundo aviso, eh, se tienen que tener en cuenta esas cuestiones, entonces eh, por ahí es 1 o 2 días el tiempo que nosotros tenemos para que se nos compute un plazo de una fracción mayor a 3 meses, entonces se nos debe contar otra antigüedad, básicamente. Em, bueno, qué pasa si, por ejemplo, el trabajador denunció cuando entró, perdón, acá estoy viendo, no sé si me sale, perdón, que me estaba saliendo una cuestión acá. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, sí, Agustina. No, no se ha Ah, cortado. perdón, se me había puesto como todo medio en negro. Ah, no sé si es. Ok. Bueno, volviendo a lo anterior, ¿sí? En donde hablábamos de que el correo deja un aviso. eh, el primer aviso lo deja, bueno, el día que va a entregar el telegrama. A las 24 horas el correo debe volver a entregar el segundo aviso y en el caso de que no haya nadie, vuelve el telegrama al correo y tiene que permanecer ahí por 2 días, ¿sí? Si nunca va la persona a retirarlo, se considera notificado. Eh, por más de que no vaya a retirarlo, por la teoría de la recepción de lo que habíamos hablado. Acá hay mucha jurisprudencia en donde discute a partir de qué día se considera notificado, ¿sí? Eh, digamos, si la persona va con el aviso de visita, por ejemplo, tiene 2 días ahí para ir a retirarla. Si la persona va con el aviso de visita el primer día, de los 2 días que tenía, ese día se considera que está notificado. El día que la persona va a retirarlo. ¿Sí? Eh, Después, bueno, quería que viéramos algunos, digamos, ejemplos de lo que sería el despido directo sin justa causa, ¿sí? eh, Como para ver cuestiones más puntuales cuando hacemos el telegrama. En primer lugar, hay que aclarar, digamos, que hay una libertad de forma a la hora de realizar el despido. No hay nada establecido ni nada reglamentado de cómo realizarlo, sino no hay una regla. Pero bueno, en la práctica, de todas formas, es conveniente que se haga por carta documento o por escribano, ¿sí? A los efectos prácticos, cuando el empleador hace un despido verbal, que puede hacerlo, cuando hay un despido verbal, el trabajador, al contestar, digamos, ese despido, estas son cosas que se tienen que tener en cuenta porque cambian y modifican muchas cosas, no aclarar que fue un despido verbal, ¿sí? Muchas veces se pone atento al despido verbal y eso nos perjudica mucho a la hora de hacer una liquidación porque las multas de la 24013 se tienen en cuenta cuando la relación laboral está vigente. Entonces, si nosotros ponemos atento al despido verbal, estamos dejando por sentado que ya no estamos más trabajando, básicamente que ya hubo un despido. Entonces, generalmente lo que se hace es eh, emplazar que, atento a la negativa de tareas, se aclare la situación laboral y después realizar todos los reclamos que, que se requieran, ¿sí? Eh, el despido sin justa causa es muy básico. El más clásico es, se le notifica que a partir de la fecha queda usted despedido, la liquidación final y las certificaciones de servicios están a su disposición en el plazo de ley. Eso es lo que generalmente se coloca en la carta de documento, digamos, cuando se hace un despido. Y acá
Como habíamos dicho, el despido queda perfeccionado cuando se le notifica y no el día que se le envió, ¿sí? Em, Otra cuestión a tener en cuenta es que el despido tiene que estar claro, o sea, tiene que quedar muy en claro que el trabajador queda despedido, ¿sí? Y, por supuesto, no se puede despedir retroactivamente, es decir, yo no puedo decir hoy, 2 de mayo, queda usted despedido desde el 31 de abril para evitar pagarle esos días de mayo, ¿sí? No, el día que lo despido, a no ser que lo despida para adelante por el preaviso, para no pagar el preaviso, ¿sí? Y después con el despido con justa causa, que es, bueno, generalmente por un incumplimiento del trabajador, es decir, por una injuria laboral, está regulado en el artículo 242. Acá, bueno, cada caso es sumamente particular, no hay una norma, digamos, que diga expresamente cuál es la injuria que debe cometer el trabajador para que sea una causal de extinción de la relación laboral. Em, por lo que en realidad básicamente eso queda a decisión del juez, ¿sí? Eh, el hecho puede tratarse ya sea de un acto, o de una omisión o de un conjunto de actos u omisiones, en los cuales tienen que estar todos bien detallados en las cartas de documento a la hora de hacer este despido. Puede ser que por ahí o sea, un conjunto de actos, si lo sumamos, si es uno solo, por ahí no configura una injuria, pero cuando se tratan de muchos actos, de un conjunto de actos, sí se considera una injuria y tiene que quedar todo bien plasmado. El ejemplo más claro es las llegadas tardes o las ausencias injustificadas, en donde por ahí si el trabajador llega tarde una sola vez, no constituye una injuria, pero si ya son reiteradas las veces en las que llega tarde, y ya había sido sancionado en reiteradas oportunidades, sí puede considerarse una injuria y esa sería causal de extinción de la relación laboral. Pero todo eso tiene que quedar plasmado en la carta documento. Eh, a ver, acá se me... Bueno, ¿por qué decimos que tiene que quedar todo plasmado bien en la carta documento? Y esto ya para cerrar un poco, eh, todo lo que nosotros ponemos en los telegramas y en las cartas documentos, como dije al principio, es lo que nos va a dar el pie, digamos, para para el juicio, ¿sí? Eh, por esta cuestión que decíamos de la invariabilidad de la causa. Eh, Hay que desarrollar todo bien y hay que ser muy claro y muy preciso a la hora de hacer los reclamos laborales o a la hora de hacer el despido, en el caso del empleador, poner bien las causas, detallarlas y dejar todo lo más preciso posible y lo más claro y expreso, porque después no vamos a poder controvertirlo en el juicio, ¿sí? Porque obviamente nos van a a interponer lo que es esto de la invariabilidad de la causa y no va a tener sentido. Eh, bueno, esto fue una pequeña, digamos, charla, no sé si tienen alguna duda o algo que quieran hablar que se me haya olvidado. Hola, buen día. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, buen día. Mira, justo me consultaron por el tema de la reducción de jornada laboral por por causas, digamos, de disminución de trabajo. El empleador, digamos, ¿cómo tiene que notificar eso? ¿Lo puedo hacer mediante algún procedimiento administrativo, o sea, una notificación que le hace el contador y dejan asentado en la firma, lo tiene que firmar el trabajador? Supuestamente están de acuerdo, obviamente, los trabajadores, porque tiene dos y para no despedir a ninguno, les reduce la jornada laboral de día completo a media jornada y quedan los dos. Bueno, mira, yo te digo, ¿cómo estás, Giri? En la práctica lo que se hace, porque muchas veces, digamos, cuando son cuestiones que perjudican al trabajador, es muy difícil plantearlo.
Entonces, lo que se hace generalmente es hacer un convenio ante la subsecretaría, y te digo lo que hemos hecho, digamos, nosotros también en la práctica, muchas veces, cuando se tratan de esas cuestiones de reducción de jornada laboral, se hace un convenio en la subsecretaría. Eso se presenta para que se homologue, ¿sí? Para que el trabajador también dé su consentimiento y que esto quede efectivamente homologado en la subsecretaría. En principio, obviamente que no se puede reducir la jornada del trabajador, mucho menos en consecuencia, digamos, el salario, pero cuando son cuestiones que en la práctica el trabajador está de acuerdo y presta su consentimiento, lo que se hace es hacer un convenio en la subsecretaría para que quede bien registrado, digamos, el consentimiento del trabajador. De todas maneras, ahí van a revisar si no afecta a los derechos del trabajador. Habría que estudiarlo bien porque tenés que ver si hay que hacer un procedimiento para establecer la causal, porque básicamente en derecho laboral se considera que no hay una libertad y el consentimiento del trabajador cuando es afectado sus derechos no se toma como libremente tomado. Tendrías que analizarlo bien al caso. Sí, y a ver, generalmente también esto es lo que se hace, digamos, en la práctica para hacerlo como más rápido posible, es una realidad, pero en realidad lo que hay que hacer es el procedimiento también preventivo de crisis de empresa. Entonces ahí ver cuáles son las cuestiones que se van a realizar. Pero yo te digo, en la práctica generalmente lo que hacemos para que el empleador también tenga algo en que ampararse en el caso de que haga algún tipo de reclamo. ¿Y eso genera gastos para el empleador? Presentarte, digamos, para firmar el convenio en la subsecretaría. O sea, Sí, sí, porque, a ver, sí, porque se pagan códigos, tasas, y el trabajador tiene que ir patrocinado. claro, o Entonces, sea, es como cualquier otro convenio que se presenta ahí. exacto, exacto, sí. Porque sinceramente es bastante habitual ahora esta pregunta en la situación en la que nos encontramos, y me puse a ver jurisprudencia y bueno, había alguna que entendía que si el trabajador había firmado esa notificación, o sea, o podía ser por carta documento o por un acto más administrativo, si se quiere, estaba aceptando, pero bueno, después obviamente que estamos nosotros los abogados, que esa parte la hacen los contadores por ahí. Si nos vienen a Claro, consultar a sí. nosotros, obviamente que vamos a decir que tiene que presentarse el convenio y demás, pero no deja de ser algo que en la práctica se hace. Sí, es una realidad y que también está un poco controvertido por esto mismo del artículo 12 y la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, que puede considerarse, digamos, perjudicado. Pero en la práctica, digamos, y a los efectos de tratar de ampararse un poco en eso el empleador, lo que se habitúa a hacer es un convenio. Bien, bueno, gracias. De nada. Agustina, por ahora en el chat no hay ninguna otra consulta. No sé si alguien más quiere realizar a la doctora una consulta. Por ahí De quería todas acotar formas, que para la colega, si llegan a pasar 6 meses y no hay algún reclamo, eso va a quedar asentado de hecho, en el caso de que te lo rechacen en la subsecretaría por violentar los derechos del trabajador. Ya después de pasados 6 meses, sin que hubiese algún reclamo, seguramente eso se toma como una aceptación tácita. Por ahí la mayor inseguridad se podría dar en los primeros 3 meses. Es como Bien, para tener unos datos de más. A mí me Ujú. parece bien, perfecto, gracias. Gracias, Vanessa. Vanessa era, creo que, la persona. Sí, sí. Bueno, muy interesante. Yo me tengo que ir. Muchas gracias por la charla. Bueno, muchas gracias a ustedes.
Bueno, si no hay ninguna otra duda, creo que podemos dar por finalizar la charla. Agostina, muchísimas gracias por participar No, por nuevamente. favor. Muy buena la capacitación, muy explicativa y que creo que nos vamos con muchos conocimientos todos. Te agradezco. Bueno, gracias a ustedes por tomarse un tiempito, por las consultas y todo, y bueno, cualquier cosa, obviamente pueden consultarme. Les agradezco un montón y bueno, nos vemos en la próxima, probablemente haya una próxima. Esperemos, esperemos. Tenés muy bien, Sí, sí. Agostina. Muchas gracias a todos por participar y aprovecho para informarles que las próximas capacitaciones van a ser informadas por Instagram para que puedan inscribirse y participar nuevamente. Hasta luego. Chao, hasta luego, nos vemos. Gracias.